Muy buenos días a todos. En el marco del programa de investigación en Derecho Internacional Público de este Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, le damos la bienvenida y vamos a dar comienzo a la conferencia del doctor Juan Manuel Portilla Gómez, Guerra en Gaza a la luz del derecho internacional. El doctor Juan Manuel Portilla Gómez es profesor titular a tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consejero académico de la misma universidad, tiene extenso currículum, solo vamos a señalar algunos aspectos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, es miembro del Consejo Editorial del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, también es experto en Derecho Internacional, en Derecho Diplomático y Consular, Derecho Internacional Humanitario y Medio Oriente, Palestina e Israel. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, asesor externo de consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es evaluador en concurso de ingreso y ascenso en el Servicio Exterior Mexicano. Le damos la palabra y la bienvenida al doctor Portilla Gómez. Pues muchas gracias. Yo quisiera comenzar por agradecer a la doctora Zlata, con lo cual me une una vieja amistad y le agradezco mucho. A la doctora Estica también, que nos ha hecho la invitación, a Giselle por la parte administrativa, y bueno, a este claustro, a esta universidad, a esta facultad, a este centro. Es muy grato estar por aquí, por supuesto. Y bueno, pues nuestro tema, más allá del título, de alguna manera, pues quisiera yo centrarlo al derecho internacional, si bien el entorno no escapa a la geopolítica y otros aspectos, que es muy difícil disasociar o separar, pero procuraré, dado que este es un ámbito jurídico, ir por esa línea, ¿no? Bueno, el conflicto, si lo podemos llamar así, o este problema es de larga data, es muy antiguo. Podríamos referirnos a varias fechas, incluso estos mapas nos ayudan un poco a ubicarnos espacialmente y temporalmente, ¿no? Es decir, pues incluso desde antes de que se hablara del Estado de Israel y la Palestina como la citamos hoy, pues ya había ahí una serie de situaciones que quizá podríamos nada más partir del Imperio Otomano, esos territorios. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, se establece un sistema de mandatos bajo la vieja Sociedad de Naciones, de aquellos pueblos que pues no contaban con su independencia, que estaban en un proceso. Sobre todo, pues había ahí una presencia anglo-francesa importante, ¿no? Podemos también citar los acuerdos Sykes-Picot, en los que se reparten sobre un mapa los territorios, y de ahí se derivan muchísimos conflictos, incluso el de Siria, por ejemplo, tan terrible, también tiene que ver con eso, porque se fijan los límites solamente en base a tribus que eran cercanas a una u otra potencia colonial, luego los intereses petroleros también, etcétera. Y así las cosas, pues se pasa por el mandato británico, que también fue fomentando la inmigración judía a la zona, que también, por supuesto, pues ya estaban ahí desde antes y estaban en otras partes, sobre todo de Europa Occidental. Y bueno, pues se da fin al mandato. Posteriormente suceden una serie de acontecimientos en que va habiendo una presencia judía, aunque todavía con una población palestina y árabe importante, ¿no? Importante de varias generaciones ahí. Y bueno, luego podemos dar un gran salto a la Segunda Guerra Mundial, el innegable, por supuesto, y horrendo holocausto, todo esto que sabemos. También, pues, se buscaba ya desde antes, desde el siglo XIX, una patria nacional para esto por Teodoro Herzl, un judío húngaro que buscaba, austrohúngaro, que buscaba de alguna manera la parte política, el tener un estado que Israel no tenía como tal, si bien era un pueblo de muchos años atrás también, ¿no? Y bueno, comienza a darse este movimiento del sionismo al principio como un movimiento de búsqueda del homeland o la patria, un movimiento hasta cívico, aunque también asociado a la parte judía, religiosa, etcétera. Y hubo varios ideas, varios proyectos donde establecer el Estado de Israel, pero poco a poco fue como dándose la parte bíblica, ¿no? Judea y Samaria, ahí en Montesión, Jerusalén. El problema es que ya había gente ahí, ya complicado, aparte por los intereses coloniales, la declaración Balfour, entre otras tantas. Pues así podemos dar un salto al 48, cuando se crea el Estado de Israel,
hay una famosa resolución de la Asamblea General, la 181, que es sobre la bipartición de Palestina, en el cual se crea el Estado de Israel y el palestino, en un porcentaje de 51 a 49. Se crea el Estado de Israel sin, bueno, iba a decir sin problemas, pero se crea, no así el palestino que queda pendiente, ¿no? De tal suerte que desde ahí ya se hablaba de esa, incluso se habla de volver a esa vieja resolución, que también hay que decir fue rechazada por los palestinos, un poco los árabes. Israel se acomoda, y bueno, comienza la primera guerra árabe-israelí, en la cual pues hay una posición, el ejército de Israel pequeño, pero muy bien adiestrado, manejado, porque Israel, siempre lo he dicho, es un estado que nace rico, porque trae know-how, trae científicos, trae banqueros, trae ejército que servían en otros países. Entonces es un estado que nace rico, al contrario de cualquier otro estado que nace en condiciones muy precarias, ¿no? Después de un colonialismo, de una emancipación. No fue el caso de Israel, precisamente porque nació rico y nació hecho de alguna manera, ¿no? En un territorio ahí. Y bueno, ya pues hay una derrota de los países árabes que superaban en número, pero muy desorganizados. También habían sido un tanto traicionados por los ingleses cuando sacan a los turcos ahí en la guerra, etcétera. Y era una desorganización total y corrupta también en cierto modo, ¿no? De las jerarquías árabes ahí. Total, hay un avance sobre Jerusalén oeste en aquel momento, en la cual ya se asentaba la población palestina, que estaba bajo administración jordana, esa parte, ¿no? Digamos, y la parte que se conoce como Cisjordania o el West Bank o la Ribera Occidental, que es donde se asienta la población palestina originaria, digamos, y siempre con presencia en Jerusalén y alrededor de todas estas poblaciones. Por otro lado, la Franja de Gaza, que podemos verla, quizá ahí hay un mapa donde está la Franja de Gaza, si podemos buscar, pues es este enclave, este pequeño territorio que no supera los 300 kilómetros cuadrados, que solamente son 40 kilómetros sobre el Mediterráneo, su parte más ancha 6, 7 kilómetros, pues prácticamente se recorre a pie, ¿no? Y es una parte, es quizá el territorio, es de los más densamente poblados, hay una densidad demográfica terrible, muy grande. Y bueno, pues está atrapado entre el Mediterráneo, entre Israel y Egipto, que le tapa la parte sur, ¿no? Y es ahí donde también hay algunos túneles por los que se pasa hacia el Negev, hacia Israel, hacia alguna parte, ¿no? Del desierto, y bueno, y sobre todo hacia la parte de Egipto, ¿no? Pero bueno, esta precisamente Gaza, que ahora tanto está en las noticias, estaba bajo administración egipcia, sin que Egipto nunca hiciera ningún reclamo soberano, ni de ocupación, anexión, simplemente lo administraba. Y en el 67, en la Guerra de los 6 días, aquella que Israel obtiene una victoria militar absoluta y que multiplica su territorio, ¿no? Simplemente toma el Sinaí de Egipto, que ya devolvió gradualmente, ¿no? Toma las alturas del Golán, que es territorio sirio actualmente ocupado, toma el sector de Jerusalén y al mismo tiempo también la Franja de Gaza, que es la que nos... y bueno, finalmente también se señala que Gaza no tiene un sentido mesiánico propiamente bíblico, porque no aparece como un territorio originario de Israel en sus aspectos fundamentales, que sí es el caso de Cisjordania y Gaza, el mismo Jerusalén, ¿no? Que por otro lado Jerusalén ya se hablaba de esa resolución que señalaba yo, que tenía que ser un corpus separatum, es decir, un corpus separatum, un territorio, es sede de las 3 religiones monoteístas más importantes, y es muy complicado porque está el Muro de los Lamentos, está la Mezquita del Aqsa, está el rectángulo de las mezquitas, aparte pues es un centro también cristiano importante, donde están representadas las principales religiones, las expresiones cristianas, es muy complicado. Y siempre se buscaba que fuera un corpus separatum y de alguna manera una administración internacional, que sería la única solución para Jerusalén, no veo otra, ¿no? Ha habido ejemplos, bajo el derecho internacional, en la ciudad de Danzig, la ciudad libre de Trieste, ha habido otros ejemplos tras las guerras en que hubo territorios que en algún momento quedaron bajo una administración internacional, tampoco es algo que no haya existido, ¿no? O incluso territorios como Kosovo bajo una administración internacional, por ejemplo, luego de haberse separado de Serbia, ¿no? Tampoco sería el único caso, ¿no? Pero bueno, muy complicado, de todos modos. Y bueno, así, digamos que pues se ha oscilado siempre. Ya en el 88, Palestina
pues ya borra de su constitución, al menos la Autoridad Palestina, que era la Organización para la Liberación de Palestina, al Fatah, aquella del legendario Yasser Arafat, pues de alguna manera pues, tuvieron expresiones de violencia, también de terrorismo en los 60, en los 70, en los territorios ocupados, en algunas acciones, ¿no? También recordemos aquella Olimpiada en Múnich, atentados, en fin. Pero bueno, también represalias de Israel muy fuertes, ¿no? Israel también pasó por una etapa cuando el mandato británico terrorismo, ¿no? En el Steren, en el Irgun, hubo pueblos completos que fueron arrasados, hubo bombas incluso contra la autoridad civil y militar británica en aquel tiempo y contra poblaciones. O sea, el terrorismo ha estado a los dos lados. Incluso el primer encuentro con la ONU por parte de Israel es aquella cuando el caso Bernardot, que lo hemos estudiado mucho porque ahí nos sirvió para establecer que las organizaciones internacionales, la ONU en primer lugar, es un sujeto internacional distinto a los estados. Israel no estaba todavía en la ONU, pero bueno, esta misión de mediación de la ONU encabezada por este diplomático sueco y su equipo fueron objeto de una emboscada, un atentado terrorista por un grupo extremista israelí. Israel no quiso reconocer la autoridad de la ONU, decía que además tendrían que responder ante quienes eran los estados para la protección, ¿no? Nacional, cuando aquí era una protección funcional, eran funcionarios de la ONU incluso da pasaporte a sus funcionarios, que no es un lazo de nacionalidad, sino de funcional, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahí tenemos la primera vez que Israel se enfrenta a algo de la ONU, después la resolución esta, la 181, y bueno, ahí pues, pasando un poco los mapas también, un poco la situación de reconocimiento que tiene Palestina como Estado, que es bastante amplio, más de 140 países, y también ingresó como Estado observador no permanente en el 2012, ¿no? Tiene un estatus como el de la Santa Sede, ¿no? Por ejemplo, puede participar con voz, más no con voto en los órganos de la ONU, pero esto no le impide tener el Jus Standi y el Jus Tractati, puede celebrar tratados, como lo ha hecho. Ha ingresado, por ejemplo, a la UNESCO, y eso propició que saliera Israel y Estados Unidos. Es miembro de la Liga Árabe, de la Organización Islámica, de otras organizaciones internacionales importantes, ¿no? Intergubernamentales, en fin. Y bueno, eso nada más te he oído un poco lo de los mapas. Ya entrando un tanto a la parte central de nuestro tema, pues ha habido sucesivas intifadas, que ha sido esta rebelión de la población a la ocupación, y aquí valdría la pena un poco partir de qué es la ocupación. La ocupación es una figura del derecho internacional humanitario. Estamos hablando en este caso del jus in bello, que es esta parte del derecho internacional que tiene que ver con la aplicación de las convenciones de Ginebra, tiene que ver con la protección de la población civil, tiene que ver con principios como proporcionalidad, humanidad, precaución, entre otros, distinción, muy importante, distinguir a la población civil de los blancos militares, en fin. Que bueno, el caso de Gaza ha sido muy complicado porque ha sido una guerra urbana, hay mucha densidad, pero aún así se pueden aplicar estos principios, no se pueden denegar, ¿no? Y también la parte de derechos humanos, el núcleo duro como el derecho a la vida, de los niños, convenciones como aquellas que protegen los derechos de los niños, de las mujeres, de los enfermos, tienen que seguirse aplicando. A veces tenemos la idea que el derecho de los derechos humanos queda derogado en conflicto armado, no necesariamente. Lo que pasa es que también la ocupación tiene un sentido temporal y aquí se ha prolongado por muchas décadas, se ha vuelto atípico, ¿no? En realidad la ocupación militar es temporal. El Estado que ocupa, si bien asume funciones de autoridad, no puede reclamar soberanía, no puede cambiar la legislación, el estatus de las personas, la propiedad, no puede, no debe hacerlo. Incluso ha establecido en el viejo reglamento de la Haya, aquel del siglo XIX, y ya muy bien establecido en las convenciones de Ginebra, especialmente en el cuarto convenio, que tiene que ver con población civil, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente en el caso de Israel, los territorios ocupados, pues esto se ha traducido más bien en una anexión de facto, en algún caso de jure. El mismo Jerusalén fue anexado en una ley fundamental del Estado judío en 1980, como la capital de Israel. Digo, normalmente un Estado por cuestión soberana designa su capital sin ningún problema, el asiento de sus poderes, ¿no? O decide una capital administrativa, otra política, eso es algo totalmente soberano y en función de su autodeterminación. Y el asunto de Jerusalén es precisamente que, como está establecido su territorio ocupado, pues ahí incluso ya Israel, muchas embajadas habían establecido al principio
tuvieron que regresarse porque hay una docena de resoluciones de Naciones Unidas, de Asamblea General sobre todo, que señalan que no es una capital reconocida, que es contraria al derecho internacional. Y bueno, sabemos que hace algunos años, durante la administración de Trump, cambió su embajada a Jerusalén, precisamente, y el ejemplo lo han seguido varios países, no muchos, pero de alguna manera la mayoría siguen permaneciendo en Tel Aviv, que es la capital reconocida. Bueno, así las cosas, después de superada la guerra del 67, hay una especie de administración israelí del conflicto. Ya posteriormente Egipto prende unas negociaciones, el famoso y histórico viaje de Sadat a Jerusalén en el tiempo de Begin, les valió hasta el Nobel en aquel momento, ¿no? Y bueno, bajo la mediación de Estados Unidos, ¿no? También hay que decirlo, el papel muy activo de Kissinger, este personaje recién fallecido, que hacía la step by step diplomacy, iba y venía, en fin. Boutros Ghali, que fue un jurista muy importante, ¿no? Egipcio, que posteriormente bueno, en Egipto no podía ser el canciller directamente por no ser musulmán. Él era cristiano copto y la esposa judía, por cierto, e hijo de Pasha. Tenía tres puntos en contra, sin embargo era muy brillante, él había estudiado en la Sorbona, era experto en Derecho Internacional, se expresaba perfectamente en inglés y en francés, aparte del árabe, por supuesto, y posteriormente fue secretario general de la ONU también, ¿no? Recordemos a Boutros Ghali, 2 veces Boutros, ¿no? En fin, bueno, y en aquel tiempo me tocó estar en Egipto, por eso que tengo tan presente aquellas negociaciones. Un poco después, yo estuve varios años después, cuando los tratados de Camp David, precisamente, pues da un giro, se aleja de la Unión Soviética, que era la que le proporcionaba equipo militar, los asesores, y bueno, desde Nasser, ¿no? Aquel personaje, ¿quién no recuerda a Nasser, Gamal Abdel Nasser, el fundador del panarabismo, este símbolo del panárabe, además él así, muy grande y muy echado para adelante, como decimos, incluso llegó a tener una unión con Siria de pocos años, la Unión de la República Árabe Unida, ¿no? Por cierto. Y bueno, en el 67 Israel detectó que había cierta amenaza de guerra y se adelantó un poco, inventó ahí la Preemptive Force, que después Estados Unidos también la esgrimió en Irak y en Afganistán, sobre todo en Irak, ¿no? El artículo 51 de la Carta de la ONU es muy preciso, ¿no? La legítima defensa es una reacción a un ataque o un ataque inminente incluso, ¿no? Y de manera provisional mientras el Consejo de Seguridad, aquí estamos ya en el jus ad bellum, perdón que brinco un poco, pero es la parte del derecho internacional, jus ad bellum. En el jus ad bellum hay una legitimidad del uso de la fuerza o no la hay, y hay todo un régimen de sanciones, ¿no? Capítulo 7 de la Carta. Bueno, en el jus ad bellum, en el jus in bello no importa la legitimidad del uso de la fuerza, ahí el que es agresor o agredido, quien sea, tiene que respetar las reglas de derecho internacional humanitario. Entonces ahí es donde se distinguen, aunque hay una línea ahí que cruza en medio de ambos regímenes jurídicos, por eso es importante distinguirlo, ¿no? Bueno, en aquella ocasión, pues Israel dijo que atacó antes de que lo atacaran de alguna manera, ¿no? Ese fue poco criterio, pero bueno, le valió un avance muy grande de territorio. Egipto logró recuperar el Sinaí de manera gradual, ya en la guerra del Yom Kippur, aquella del 1973, bueno, los árabes se enojan, dicen Yom Kippur no, es la guerra del 6 del Ramadán, ¿no? Porque ahí coincidió con esa fiesta religiosa. Pero bueno, Israel, más bien Egipto, logró cruzar el Suez y se adentró varios kilómetros hacia dentro del Sinaí, sorprendiendo un tanto a las fuerzas israelíes. Por otro lado, Siria entró por el Golán, fueron las únicas fuerzas que actuaron en aquella ocasión. Y Siria, pues sí estaba avanzando, porque además la frontera es muy cercana en esa parte entre Siria y Líbano también. Y bueno, Israel también dice que no devuelve el Golán porque es una parte estratégica, ¿no? Desde ahí ven hacia Galilea y en esos países que el territorio es muy plano, pues cualquier elevación da una ventaja militar también. Pero bueno, finalmente tiene anexado una parte del Golán, que por cierto hay ahí un grupo árabe que son los drusos, que son los únicos que pueden estar en el ejército de Israel. La parte drusa que se ha asimilado mucho a Israel, incluso para estar en el ejército, ¿no? Es curioso. En fin, pero bueno, de todos modos, volviendo acá, el asunto es que pues ya Egipto dio el primer paso, Jordania lo hizo en el 93, en el 94, un acuerdo de paz, y bueno, están los famosos acuerdos de Oslo también, ¿no? Que precisamente en el 93 se llevan a cabo, que es este acercamiento, fue lo más cercano que se estuvo de la paz, con Yitzhak Rabin, que después es asesinado por un fanático judío también. Bueno, el propio Sadat fue asesinado también por su propia guardia, ¿no? Porque muchos no le perdonaban haber pactado con Israel. Siempre está en cono también, lo llevan tanto en la sangre que de alguna manera es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no le perdonaban mucho a Sadat, bueno, incluso lo aislaron, ¿eh?
la sede de la Liga Árabe salió de Egipto, rompieron relaciones, etcétera, ¿no? Con Egipto no le perdonaban el haber pactado con Israel. Y bueno, de alguna manera, pues un poco va sucediendo, vuelven el Golán, pero bueno, se acentúa mucho la ocupación, y de alguna manera hay resoluciones muy importantes, la 242 del Consejo de Seguridad, que al final de la guerra de los 6 días, pues trae una serie de principios. Lamentablemente no habla de los derechos de los palestinos más que como refugiados, ahí quedó a deber. Pero fue una resolución que contó con el voto unánime, incluso de Estados Unidos. También si la han negociado de otro modo, no la aprueba. Y hay ahí una fórmula que en inglés dice retiro de los territorios, withdrawal of territories, dice, cuando la versión en francés, que sería la misma en español, habla de los territorios, du territoire. Entonces Israel dice, bueno, yo sí la cumplí porque me retiré de territorio, devolví el Sinaí, por ejemplo. Sí, pero ¿qué pasa con Cisjordania, con Gaza, con la parte de Jerusalén, con el Golán? Bueno, pues ese ya vamos a ver, ¿no? Y bueno, incluso vienen tiempos muy difíciles, hubo una matanza en Sabra y Shatila, que por ahí también aparece como un caso de genocidio, ¿no? Que fue esta incursión que tuvieron las fuerzas del Sahel con Ariel Sharon, facilitado por las milicias libanesas también, de Ayun, de cristianas, entran y asesinan a más de varios cientos de personas, niños, mujeres y ancianos. Era un campamento de refugiados, ¿no? Incluso Ariel Sharon estuvo indiciado en Bruselas. Hay el principio de jurisdicción universal, que es otra herramienta que se tiene, que la mayoría de los países la tienen, que aunque alguien no haya cometido un crimen de esta naturaleza, de lesa humanidad, de guerra o el genocidio mismo, pueda ser indiciado en un país, no obstante que las víctimas no sean de ese país, que no se haya cometido en su territorio. Y Bélgica tenía después la endulzó de alguna manera, la descafeinó, tenía la jurisdicción universal absoluta, que cualquiera podía ir y demandar. Bueno, había que seguir un proceso, pero claro, Ariel Sharon nunca se paró por ahí, pues, tenía un orden de aprehensión incluso, ¿no? Aquel que quedó en estado de coma por mucho tiempo y que ha habido a provocar la primera intifada cuando se paró en el rectángulo de las mezquitas. Bueno, es un personaje importante, ¿no? Un general muy duro, ¿no? Bueno, en la guerra del Yom Kippur pues hubo una crisis, Golda Meir pues, se le cuestiona porque lo sorprendieron, Israel era invencible y sin embargo la guerra quedó como un empate porque hubo una parte del ejército israelí que también penetró y casi llegó a medio camino entre Suecia y el Cairo. Ahí hay una glorieta en Egipto donde está un tanque de guerra quemado en una glorieta y lo dejaron como un monumento, porque hasta ahí llegó el ejército israelí, ahí lo pararon. En fin, viene la negociación, viene la paz, y pasan muchas décadas, pasan muchas cosas, de alguna manera el mundo cambia, tenemos termina la Guerra Fría, la Unión Soviética deja de ser, cambian muchas cosas, hay un acercamiento a Israel también por los países árabes, digo, dando grandes saltos, para no detenernos tanto en las diapositivas, quizá un poco más, bueno, iba a decir diálogo, es un monólogo, pero tratar un poco de establecer esto, pero bueno, en cierto modo ya hay una serie de intereses, ¿no? Los países muy tradicionales como Arabia Saudita, desgraciadamente el mundo árabe está entre los muy pobres y los muy ricos, ¿no? Están los países del Golfo, ¿no? Y Qatar, que tiene la renta per cápita más grande del mundo, Arabia Saudita con ese dinero, ¿no? Que hasta compran futbolistas, equipos de fútbol, propiedad. Qatar tiene más propiedades en el Reino Unido que la propia realeza británica, nada más por dar un dato, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, por al final de cuentas hasta Egipto pasan las primaveras árabes, también muy pobre, cerca de casi 100 millones en la pobreza, pues también aquellos del Magreb, ¿no? Marruecos, Túnez, Libia, que aún siguen una guerra civil que no supera tampoco, y con muchos intereses ahí, ¿no? Yemen, ¿no? Yemen hay una guerra civil ya de hace más de 10 años y ha habido hambruna y los niños se mueren en Yemen. Ahí donde están los Houthis ahora prendiendo una luz ahí, digamos, por estos ataques que han hecho, pero bueno, ahí hay una guerra civil terrible, ¿no? Apoyada por Arabia Saudita y por Irán. Por otro lado, también están las guerras por procuración, las proxy wars, ¿no? Irán también ahí acechando y quizás el que más temor le tiene Israel, no a ningún país árabe, sino a Irán, ¿no? Que tiene una posición muy radical, que no comparto, por supuesto, tampoco, ¿no? Pero en fin, bueno, es todo un movimiento, bueno, lo que pasó en Siria, apoyada por Rusia, por supuesto, tiene bases ahí, la base de Tartus en el Mediterráneo, en fin, es como un nuevo Sykes-Picot, pero con otros actores ahora, ¿no? También se señala en buena parte que hay una ausencia de Estados Unidos, que ya se vio desde Obama, desde antes. De alguna manera tiraron la toalla ahí, dejaron un poco que rodara, lo mismo hizo Trump, aunque sí había una intervención, pero bueno, ahora con esta incursión en Gaza, hay que decirlo, esta incursión del 7 de octubre pasado
Fue un acto terrorista de Hamas terrible, reprobable, sus 1.200 personas y otras atrocidades que cometieron son deplorables y reprobables, por supuesto. Técnicamente son crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque entre Israel y Palestina, en este caso Gaza, hay un estado de guerra, que es ocupación, finalmente, ¿no? Ahora, en el 2006 Israel evacúa Gaza, tenía 17,000 colonos y más de 2 millones de población nativa. Evacúa Gaza, se lleva arrastrando casi a los colonos. Antes destruyen sus sinagogas, sus propiedades, que contrastaban mucho. Las típicas propiedades árabes así de departamentos hacinados y familias grandes. Las judías con jardines, con alberca, un concepto occidental también, por supuesto, ¿no? O sea, mucho se ve a Israel como el occidente también, ¿no? Y a Palestina como el sur global, que es otra visión también importante, ¿no? En fin, pero bueno, sin embargo, muchos autores sostienen, con lo cual concuerdo, que sobre Gaza y en general sobre todo Palestina, Cisjordania, Gaza, hay una ocupación efectiva, hay un control efectivo, es decir, si yo controlo las fronteras, quién entra, quién sale, si yo pongo aranceles, si yo digo qué entra, qué sale, controlo el espacio aéreo, controlo la costa, los accesos, y Egipto les ayuda por el sur, allá hay un control efectivo que equivale a una ocupación beligerante, de acuerdo a las convenciones y al derecho internacional, es muy claro, ¿no? No, que Israel no es que yo no controlo, bueno, Hamas ganó una elección ahí en el 2007, hubo un cisma con la parte de Ramallah, todavía estaba Arafat, bueno, después ya, y el gobierno del Fatah, que es la autoridad palestina, que es la que estuvo detrás de los acuerdos de Oslo también, gana la elección y hay casi una guerra civil, pero al final de cuentas Hamas tiene un ala militar, sí, pero también tiene un ala civil, tiene escuelas, tiene fundación, tiene un ministerio de salud, de educación, y además, por cierto, tiene un índice de educación muy alto, prácticamente no hay analfabetismo, ese es un fenómeno muy interesante, ¿no? A pesar de las comisiones que han tenido, es muy educada, hay universidades allá adentro, bueno, había, no sé si queda alguna en pie, y bueno, así se mantiene, digamos que sobre todo también, bueno, Netanyahu es un personaje que ha ido y venido a lo largo casi de 20 años, ¿no? Que incluso antes de que empezara esta crisis y la guerra misma estaba a punto de ser apresado por delitos patrimoniales, él y la familia, la esposa. Aparte quería suprimir la corte de justicia. Veíamos en las calles en Tel Aviv, en Jerusalén, las manifestaciones en días previos, ¿no? Y bueno, al final él también en cierto modo, el viejo lema, no sé si bíblico, divide y vencerás, él sí permitió recursos muy fuertes de Qatar y de otros países ahorita, a Gaza. ¿Para qué? Para que Gaza estuviera peleado con al Fatah, que es el que más le temía, de alguna manera, porque es la parte fuerte allá, que son más de 3 millones. Y bueno, no sé si a lo mejor conscientemente, no, pero también el Sahal trasladó al ejército hacia Cisjordania, que es donde hay allá, porque los asentamientos los han ampliado mucho. Él permitió, es más, Estados Unidos ya llegó al grado de que a los colonos más agresivos ya los tienen en una lista, negándoles visa y una serie de sanciones, porque ya cayeron en un exceso, ¿no? Él siempre dijo, bueno, no, sí, son los asentamientos, pero los fueron dejando crecer y despojando cada vez más a la población. Es más, en el 2004 hubo una opinión consultiva sobre el muro que construyó Israel, que es un muro de más de 700 kilómetros que divide a Jerusalén y los barrios, la gente, para crear una especie de batustanes ahí. Que además el grave problema de Palestina es que es inconexo, está Cisjordania, luego está Gaza y por medio está Israel, entonces va a ser muy complicado también, ¿no? Y además Gaza la parte más pobre, ¿no? Fue manejándolo así. La verdad es que cuando vimos esas escenas, como prácticamente abrieron una puerta y entraron a Israel, a esa parte de los kibbutz y eso, o los kibbutzim en plural, pues no lo podíamos creer, digo, estuvo muy concertado. Había un informe que tenía Netanyahu en su escritorio un año antes, servicios de inteligencia, el Mossad y el otro que es el interno, que no recuerdo el nombre, son muy eficaces, y ya tenían informes de que era muy probable que hubiera un ataque por ahí. Y bueno, de alguna manera corrió, lo dejó correr, no sé, un poco a lo mejor como Bush con las Torres Gemelas y los ataques aquellos, tal vez, no sé. Y bueno, porque además tardaron horas en reaccionar y en que el ejército llegara. Pero bueno, como se esperaba un ataque brutal también, estos
personajes de Hamas, pues también de manera, pues yo diría, tampoco, ellos sabían lo que iban a hacer, pero también causando un sufrimiento muy grande, por supuesto, ¿no? Yo sería el último en defenderlos, por supuesto. Pero bueno, viene una respuesta de Israel terrible, ¿no? Estamos hablando a la fecha ya superan los 30,000 muertos, de ellos el 80% es población civil, son niños, son mujeres, ancianos, han destruido hospitales, ambulancias, cuando la gente va a recibir ayuda, los atacan en los convoys, en fin, es terrible, ¿no? Entonces, bueno, ahí por un lado también se plantea el que, bueno, Israel tiene derecho a la defensa como cualquiera, sí, en opinión mía y de otros, ya lo dijo la opinión consultiva del 2004, Israel no puede ejercer legítima defensa cuando está ocupando un territorio. De hecho, también es un territorio, es un conflicto que en el jus in bello hay dos tipos de conflictos, o internacional o interno, y algunos mixtos, como fue en Siria, o híbridos, ¿no? Dependiendo de la parte que está contra quién. Pero en este caso estamos hablando de un pueblo, un territorio bajo ocupación, porque finalmente Hamas tampoco es la autoridad de Palestina, ni es el Estado palestino, que además Israel no lo reconoce plenamente. Entonces, bueno, ahí no hay un conflicto de Estado A contra Estado B. Hay la rebelión la resistencia de una parte de un territorio ocupado y oprimido. Se dice que es la cárcel más grande del mundo a cielo abierto también. Ellos no pueden ir a ningún lado. No tienen pasaporte, la identidad, el DNI, como dicen acá, se los da Israel, etcétera. Entonces, bueno, verdaderamente no hay ninguna libertad en ese sentido. Ahora, a mí no me simpatiza Hamas mucho porque es un grupo religioso también extremo, pero son los que le han dado a la gente pan y educación también. Porque también hay que reconocer que la parte de la autoridad palestina desde Ramallah, pues un poco Mahmoud Abbas, ya un régimen también ya viejo, corrupto, incluso hace un par de semanas hubo un cambio de primer ministro un poco para el de day after, como dicen, preparando un poco por presión de Estados Unidos la sucesión que va a haber ahí, porque un poco aquí lo que sucedería es qué va a pasar después, ¿no? Es decir, pues no sé, Netanyahu quisiera desocuparlo, pero ¿dónde te llevas 2 millones de personas? Además ellos ya son doblemente refugiados. La mayor parte de esa población venía también de Cisjordania y de Jerusalén. Las generaciones anteriores ya habían salido y habían llegado ahí. O sea, sería un segundo exilio para esa gente, ¿no? Imposible. Además, Egipto tampoco se los va a llevar, no se los lleva a Arabia Saudita, ni Qatar, por mucho que los ame, se los lleva tampoco. Además, ¿por qué se van a ir si es su tierra, no? Pero bueno, habrá quizá un régimen transitorio, militar israelí muy fuerte, tratando de crear una autoridad. Lo ideal sería es que hubiera unos cascos azules, pero dudo que Israel los permita, ¿no? De hecho, es muy reacia, por ejemplo, no ha permitido inspección. Bueno, la otra parte, no sé cuánto tiempo disponga todavía, pero... Bueno, la otra parte es el derecho penal internacional, que también viene aquí a concurrir, porque sabemos que existe la Corte, bueno, de la Corte Nacional de Justicia, finalmente la demanda, perdón por el desorden, pero sí, viene la demanda de Sudáfrica por la cuestión de genocidio. ¿Por qué Sudáfrica? Bueno, en primer lugar, históricamente Sudáfrica pues tenía que alzar la voz porque venía un régimen de apartheid, de mucho sometimiento, y de alguna manera representa al sur global, y además Sudáfrica es un ejemplo de que incluso pues tuvo una transición muy civilizada, ¿no? Nelson Mandela no persiguió a la minoría blanca, al contrario, hubo solamente una comisión de la verdad y hubo el perdón, y eso es un ejemplo increíble de Sudáfrica, la verdad. Pero bueno, y además ellos también tenían, Sudáfrica en los tiempos del apartheid tenía colaboración con Israel muy fuerte y militar, muy fuerte, y política también hay que decirlo. En fin, entonces, bueno, Sudáfrica, la Convención sobre Genocidio del 48 recién había pasado el Holocausto también. Rafael Lemkin, un judío polaco, estadounidense, profesor de Harvard, también es quien trabaja estos temas y está muy detrás. Viene la Convención sobre Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio del 48. El artículo 9 señala algo muy importante, que es el erga omnes. Por cierto, en el caso de Myanmar, de hace un par de años, fue la primera vez ahí por el genocidio contra los rohingyas por parte de Myanmar, de esta población bengalí, que son, en fin, hay un caso también ahora sobre genocidio en la Corte. Fue la primera vez que se trabajó erga omnes, es decir, que cualquiera que tiene el jus standi, el poder de demandar, cualquiera son afectados. O sea, México podía haberlo hecho, Argentina, cualquiera, pero bueno, tenía que ser Sudáfrica, ¿no? Incluso estuvo mejor que no lo hiciera Palestina, porque quizá hubiera habido un poco el cuestionamiento del jus standi, en fin. Pero bueno, el hecho es que se hizo, se plantea, y bueno, se señala, ¿no?, que de alguna manera los actos que se están cometiendo son
configurativos de genocidio. Tiene que haber dos elementos, nada más para no prolongarme mucho en esto. Tiene que haber el elemento físico, que es la destrucción, que es el ataque a la población civil, de manera sistemática, reiterada, desproporcionada, sin precaución. Y la otra parte es la intención o el mens rea, ¿no? Es decir, esa es la parte que es muy difícil. La mente de los jueces tienen que volverse psicólogos también ahí, porque tienen que meterse en la mente. Pero bueno, ya el caso primero que se trató de genocidio fue el de Bosnia, en Bosnia por parte de Serbia, que se prolongó por cerca de 15 años, también un tanto por la sucesión ahí en los Balcanes, ¿no? En la parte de Yugoslavia, que fueron cambiando y cambiando y se desintegrando, y eso también pues, tuvo su impacto en las acciones en la Corte, pero al final, pues sí dictó una resolución en la cual se dijo, bueno, sí, ahí había alguna correspondencia de Milosevic, le comunicaba a Mladić y eso, y cobraban en el ejército serbio, pero bueno, se puede establecer directamente la responsabilidad, porque no era Serbia, era el gobierno bosnio-serbio, contra los musulmanes, y también Croacia hizo otra, que esa no llegó al fondo. Esta llegó al fondo y estableció una especie de genocidio por omisión, ni siquiera por complicidad, ¿no? Que de alguna manera, hubo un avance también, por supuesto, fue aquella matanza de Srebrenica, sobre todo donde se dio genocidio, en esa parte, ¿no? Que eliminaron a cerca de 15,000 personas en unos cuantos días, ¿no? También. O sea, también es otro asunto, a veces se cree que el genocidio tiene que haber millones de víctimas, no es así. El genocidio es si hay una destrucción o intento de un pueblo por sus motivos étnicos, religiosos, o raciales, ¿no? Bueno, ya hay una serie de hipótesis, ¿no? El traslado de menores, la privación de ciertas cosas, todo eso va encaminado. Incluso también se puede ver que hasta por causar hambre a la población es una forma de genocidio, etcétera. También algo que en ese momento acusaban a los serbios que una forma de genocidio era el embarazar a las mujeres bosnias, musulmanas, y luego quedarse también con los niños, los pequeños chetniks ya, para que los repudiaran. Esa parte no pasó, la Corte no la asimiló, pero bueno, es que además el tipo de genocidio tiene que ser muy específico. Si no se da la intención, el dolus especiales no califica, es muy complicado. Pero también no podría ser la demanda de otro modo, porque Israel no acepta la jurisdicción de la Corte. Aquí no podía zafarse. Bueno, podía haber puesto en rebeldía también, pero acude, porque además, en primer lugar, Hamas y Gaza no es parte en el juicio, porque ellos, parte de su alegato, han perdido mucho tiempo en acusar de genocidio a la otra parte, pero ahí no hay otra parte es Sudáfrica, y todo el resto de la humanidad, digamos, o sea, ahí no está en cuestionamiento, no va por ahí. Si quisieran hacerlo, tenía que hacerlo en la Corte Penal Internacional, y pues ahí no están tampoco, ¿no? Entonces, bueno, va a ser complicado, el caso va a llevar al menos 5 años, no menos. Se dictaron medidas provisionales, recién comenzó el año, en el cual hubo unanimidad, pues sobre todo en lo que se esperaba, ¿no? Pedir, no un cese al fuego como tal, pero que Israel vea que no se incurran estas conductas y que se permita la ayuda humanitaria, etcétera. Incluso la juez norteamericana Donoghue, que salió en esos días, hubo el relevo, pues votó a favor. Solamente hubo el voto de una juez ugandesa. Curiosamente votó en contra de todo. O sea, de Uganda. Curioso, ¿no? El dato, no sé. No he rastreado mucho su perfil, pero se me hace un poco curioso, ¿no? Veniendo de África y del sur global. Pero bueno, finalmente los jueces deben justificar. Quizás si en algún momento anexará alguna opinión separada o individual, probablemente habría que ver cuál es su razonamiento jurídico, que no nos deje nada más por qué negó, ¿no? Pero bueno, el hecho de que la Corte haya dado medidas provisionales tampoco compromete el fondo, ¿no? Es decir, no quiere decir que va a resolver que hay genocidio, van a pasar muchas cosas, faltan muchas audiencias y contrarréplicas, y es muy complicado, ¿no? Estados Unidos, quiere decir, Israel tiene a Malcolm Shaw, un connotado internacionalista de mucho prestigio. Yo tengo por ahí el libro, soy de librero. Ese es su abogado, por parte de un juez McDougall, sudafricano, también muy bueno. Y en fin, tienen equipos de primer nivel, por supuesto, ¿no? Y además nombraron un juez ad hoc, Israel, por no tener un juez propio en la Corte, que se permite también ese caso, ¿no? En fin, pero incluso el juez ad hoc votó algunas cosas de resolutivas también a favor. No podía ser de otro modo, creo yo. Bueno, después está lo de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional está señalada por el Estatuto de Roma. Al término de la Segunda Guerra y por las atrocidades se crearon los juicios de Nuremberg,
que es la primera expresión del derecho penal internacional, el Estatuto de Nuremberg, y posteriormente el de Tokio, que se conoce menos también, ¿no?, para juzgar. Todavía no estaba el genocidio establecido como tal, aunque sí se habló de crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz, la seguridad, y bueno, quedaron mucho a deber los juicios de Nuremberg también, pero al final de cuentas hubo algún tipo de justicia, ¿no?, que mucho se cuestionaba si era la justicia de los vencedores o algo, pero finalmente había que hacer algo, ¿no? Ya desde entonces se hablaba que se iba a crear un tribunal ya permanente penal, y tuvieron que pasar muchos años, hasta los 80, ¿no?, cuando ya se crea el Estatuto de Roma, que es una maravilla de estatuto, porque además pues aplica derecho penal, derecho internacional, 9 de los jueces son penalistas, 9 son internacionalistas, se trabajó lo mejor de las versiones del derecho penal, tanto continental como del Commonwealth, un poco complicado, pero ahí está el estatuto. Se criticaba mucho a la Corte Penal Internacional, que pues más bien ha dictado sobre casos africanos hasta ahora, en el fondo, ¿no? Es muy complicado porque tiene que admitirlo el fiscal, también el Consejo de Seguridad, si bien la Corte Penal Internacional tiene autonomía respecto a la ONU, sí hay un vínculo. Por ejemplo, en el caso de Libia, aunque Estados Unidos no era parte, por la Asamblea de Partes se movió, lo refirió el Consejo de Seguridad y entró al caso, por ejemplo, ¿no?, cuando a Gaddafi y todo eso, ¿no? Pero por otro lado, pues a muchos casos no le ha entrado también. Incluso tiene un caso como Venezuela, por ejemplo, que está en estudio, en una fase preliminar. Así las cosas, Palestina veíamos que pudo ser, bueno, no admitido, reconocido en la ONU como Estado miembro no permanente. Tuvieron un intento de ser miembros de pleno derecho, lo cual pues fue vetado, ¿no? Pero al final obtuvieron lo segundo, que era el que se les reconociera como un Estado miembro no permanente, ¿no?, con carácter de observador miembro no permanente. Esto les permitió también acceder al Estatuto de Roma. Bueno, incluso Palestina ya en los 80 también firmó y ratificó los convenios de Ginebra, por ejemplo. O sea, ya de alguna manera estaba dentro del Jus Tractati, ¿no? No es algo nuevo. Y bueno, digamos que en el 2014, 2015 va dando pasos a ser admitido a la Corte Penal Internacional, al principio al amparo del artículo 14, un poco como el que tuvo Ucrania respecto al caso de Crimea, para poder poder demandar a Rusia. No olvidemos que Putin está indiciado por la Corte Penal Internacional, tiene orden de arresto. Es como si ahorita saliera un orden de arresto contra Netanyahu, por ejemplo. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Y bueno, ha habido jefes de Estado, el propio Milosevic prácticamente pues llegó al final, Charles Taylor, por ejemplo, ¿no? Otro de Sudán, al-Bashir, pues escapó de alguna manera, pero bueno, no es la primera vez, ¿no? En fin, y bueno, el caso es que pues esta situación va progresando, y ahora estaba en una sala preliminar, la pretrial, sí, preliminary 1, que está desde hace tiempo, no se ha movido mucho, porque también los fiscales, este fiscal actual, Cam, británico de origen pakistaní, me parece, es un tanto conservador. La fiscal anterior, africana, se me fue ahorita el nombre, Betsouda, ella sí había admitido el caso, pero está todavía en una etapa preliminar, no quise que vaya toda. Pero bueno, ahora se ha presionado mucho. Varios países, Sudáfrica, incluso México y Chile, lo hicieron de manera conjunta. Creo que ya una docena de países hicieron ya, pidieron también que lo conozca la Corte, y está en estudio. Pero al propio fiscal, a Karim Khan, no le han dejado entrar a Gaza. Israel no le ha permitido. Estuvo en Jerusalén. Entonces está muy limitado para hacer una visita in situ, que lo estén documentando. Lo ha documentado más Amnistía Internacional, Human Rights Watch, otro tipo de organizaciones no gubernamentales, lo han documentado más, ¿no? El mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Por otro lado, y con esto concluiría, a partir de esta resolución, bueno, la Corte Nacional de Justicia tiene la parte consultiva y la parte contenciosa. La parte contenciosa son los juicios, ¿no?, las demandas, ¿no?, respondan contra applicant, en fin. Aquí estamos hablando de la otra jurisdicción, la otra competencia también que tiene la Corte, que es la consultiva. A la Corte se le hace una pregunta, normalmente en la Asamblea General, que ha sido en el 90% de los casos, aunque ha habido algunos del Consejo de Seguridad también, se le hace una pregunta sobre una situación jurídica, como fue la del 2004, la del muro, de este tipo. Y bueno, esto tampoco fue por lo de Gaza, ya venía antes, poco antes. O sea, ahí ha concurrido todo. Pero la Corte, este caso no llevará más de este año, porque ahí no hay litigio. Finalmente los jueces ya escucharon, comparecieron 52 países y 3 organizaciones internacionales.
de América Latina, particularmente, bueno, Brasil, que ha estado muy fuerte, rompió relaciones con Israel, también creo que se excedió en sus comentarios el presidente Lula, quizás parte de su personalidad, pero bueno, él fue y dijo que lo comparó con Hitler en Netanyahu, cosas por el estilo. Pero bueno, Chile retiró hace tiempo ya a su embajador en Israel, lo mismo que Colombia, incluso también lo había hecho ya Bolivia, etcétera, ¿no? En fin. Y bueno, ellos comparecieron en algunos casos con impecables presentaciones. Ahí se parte de esto que señalábamos al principio, lo que es el régimen de ocupación, la ocupación de jure, incluso de facto, incluso de jure, las convenciones, el derecho a la autodeterminación de Palestina, que es un principio del derecho internacional, de que Israel no adquiere derechos de soberanía, que tiene que la ocupación es temporal, no puede ser tan prolongada, en fin, toda esta atipicidad, etcétera, ¿no? Y por otro lado, se espera que no pasará de este año, no pasará, quizá en 5 o 6 meses tengamos ya la opinión consultiva, que bueno, ahí sin duda va a decir que yo casi lo puedo ver, que la ocupación pues no es legal, y que se está violando el derecho humanitario, las convenciones, que Israel no puede, no debe, que la autodeterminación del pueblo palestino, y quizá de ahí se daría pie un poco al Estado palestino. Bueno, hay quien hasta ilusamente llegó a pensar que podía haber un solo Estado, ¿no? No sea el primer Estado binacional que hubiera en el mundo. Pero bueno, Israel cada vez se acerca más, si bien es como la democracia ahí en Medio Oriente, cada vez se acerca más a un Estado confesional por sus leyes, su legislación. Hay un apartheid, que también se señaló en la Corte Penal hace tiempo. El apartheid no es algo exclusivo del sufrimiento sudafricano. Incluso el Estatuto de Roma también señala el apartheid como un crimen de lesa humanidad, y también por ahí han indiciado a Israel en la Corte Penal. La Corte Penal Internacional juzga a personas, no estados, individuos, hay una responsabilidad individual. Y el derecho penal, sobre todo, es más fácil aplicarlo, entre comillas, a personas físicas, ¿no? A personas de carne y hueso. ¿Cómo hago yo para sancionar penalmente un Estado? Es complicado. Incluso el tema de las sanciones a veces sufren los pueblos más que los dirigentes, ¿no? O se habla ya también de las sanciones inteligentes, pero bueno, de alguna manera por ahí va la parte del derecho penal internacional. Por supuesto, Israel, como muchos otros estados, tampoco no son parte del Estatuto de Roma, y ahí es donde podrían enjuiciarse. Además, es un arma de dos filos. O sea, también si la Corte Penal encuentra que se han cometido crímenes por parte de Hamas, ellos también los pueden enjuiciar también. Y además, porque además ahí sí se establece la responsabilidad penal pasiva por el lado, no, y activa por el lado más bien de la presencia. Si se cometen dentro del territorio de Palestina, pues ya aplica el Estatuto de Roma, más allá de que Israel o cualquier otro no estén parte del Estatuto, ¿no? Bueno, difícil que se llevara a cabo también, o sea, pues, no iban a someterse voluntariamente a esa jurisdicción penal. Pero bueno, de todo ello, ¿qué sucedería? Al final de cuentas, creo que Israel se ha encontrado cada vez más aislado, verdaderamente. Incluso veíamos declaraciones como las de Chuck Schumer, cineasta judío que acaba de ganar un Oscar por una película reconocida, y él declaró ahí que Israel ha estado, el gobierno de Israel, el Estado de Israel ha secuestrado el Holocausto y la ocupa con una manera y el judaísmo, dijo, ¿no? Lo cual ya le valió una tunda por todos lados, pero bueno, lo dijo. Incluso Thomas Friedman, que es un articulista famoso de política, que ha estado muy cercano al poder en Estados Unidos, del New York Times, también dice que Israel, ya el Estado de Israel se está volviendo radioactivo fue la palabra que usó. Y bueno, el cineasta, más bien aquí me equivoqué en el nombre, el cineasta es Jonathan Glazer, de la zona de interés, se llama la película, Zone of Interest, corrijo, aquí mi nota, y más bien Chuck Schumer, que también es judío norteamericano, es el líder del Senado, también dijo que ya era tiempo de que se fuera Netanyahu. Entonces cada vez son malas expresiones, y yo creo que al final aquí lo lamentable es que se polaricen las cuestiones. Hay mucha población judía en Occidente que pues, está preocupada, y que también pues, se crea también un ola de antisemitismo de manera involuntaria, y eso está muy mal, así como de islamofobia también, ¿no? Un poco aquí el riesgo de que esto sea un 9/11 nuevamente, en que se justifique, entre comillas, la guerra contra el terrorismo, ¿no? La famosa War on Terror, pues violando todo tipo de cuestiones, ¿no? También, y ciertamente
pues también en Estados Unidos atacaron a un niño, recién hubo el ataque en Gaza, en la calle, pues porque era árabe, etc. Esas cosas son terribles, no deben suceder, ¿no? Sino al final de cuentas, eso sería lo peor que podría suceder. Pero bueno, pues aquí quedo a sus órdenes. Agradecemos al profesor Portilla Gómez y abrimos el diálogo. Están levantando la mano, por favor. Ahí tenemos. Doctor Pesano. Buenos días a todos, muchas gracias y muchas gracias al profesor Portilla Gómez por su excelente exposición y por traernos este tema que yo creo que debe interesarnos a todos, más allá de que a algunos nos interese especialmente desde hace muchos años. Un tema que mencionó al pasar y que me parece de gran relevancia en este contexto. Usted habló en un momento del sur global y no deja de ser interesante que el Estado que está llevando la carga, digamos, ante la Corte Internacional de Justicia sea un Estado del sur global y que no está solo, porque Nicaragua también solicitó una intervención en base al artículo 62 del Estatuto y que también por su parte demandó a Alemania por el incumplimiento de las obligaciones de Alemania por su apoyo incondicional a Israel en este contexto. Y más allá del caso puntual de Nicaragua, y uno puede pensar en cierta contradicción entre la política de Daniel Ortega hacia adentro de su país y ahora aparecer como una adalid de la defensa de los derechos humanos, hipocresía aparte, no deja de ser interesante que sean estados del sur global los que están liderando la carga, defendiendo valores que en otro momento algunos estados del sur global podrían haber dicho que eran valores que Occidente pretendía imponer al mundo. Eso me gustaría su valoración sobre ese aspecto político de la cuestión que me resulta muy interesante. Y por el otro, algo estrictamente jurídico que no mencionó, pero que forma parte esencial de la demanda de Sudáfrica y también de la demanda de Nicaragua y de la solicitud de intervención de Nicaragua, es el hecho de que los estados están actuando no solamente como titulares de derechos en virtud de la Convención sobre el Genocidio, sino también como responsables. La propia Sudáfrica reconoció que tenía su obligación de prevenir el genocidio en Gaza y por eso estaba actuando ante la Corte, y inclusive Nicaragua fue mucho más explícita respecto de su obligación de prevenir el genocidio y la vinculación con el artículo 9 que usted mencionaba. Por eso me gustaría también su reflexión sobre este tema de que los estados están yendo a la Corte como una forma de cumplir su propia obligación, erga omnes, de prevenir el genocidio. Muchas gracias. Sí, una por una. Muchas gracias, doctor Pesano. Sí, entonces preferiría responder brevemente para no perder. Sí, por cierto, sí, profesor Pesano tiene toda la razón. No deja de tener un aspecto político, incluso cuando se interpela esto, ya ha sido un argumento de Israel, entre otros, y recuerdo los de Estados Unidos y muchos otros, es que este tipo de controversias son altamente políticas y por tanto no serían justiciables, ¿no? Lo cual pues, es falso de toda falsedad, porque yo creo que no hay una sola controversia, un solo litigio que no careciera de aspectos políticos, pero siempre hay una asidera jurídica y es muy claro el artículo 9. Y sí, ciertamente tiene usted toda la razón en la parte ya técnica jurídica. Sí, por supuesto, este principio de erga omnes que se inauguró con lo de Myanmar y ahora está muy, que ha permitido, sí, no nada más es este use standing en términos de la acción, sino también la responsabilidad, incluso el propio título de la convención, ¿no? De proteger y sancionar, ¿verdad? Es muy cierto, ¿no? Es decir, tenemos una obligación como humanidad. Incluso se habla de que, y así lo dice William Erchevas, que es el mayor experto en este tema, él habla de que genocide is the crime of crimes, ¿no? El más alto, ¿no? Incluso se puede ver como el más alto de los crímenes de lesa humanidad. Incluso no tendría ni que haber guerra para que haya genocidio necesariamente, ¿no? Entonces, ciertamente sí hay este ingrediente de responsabilidad muy importante que se convierte en una obligación, ciertamente, no solamente en un derecho de mandarse, en una obligación de hacerlo. Y sí se permite la intervención,
que es un tema que a veces la Corte pues, lo puede patear, digamos, pero sí está ciertamente esta solicitud de intervención que hasta ahora creo que no ha respondido la Corte de Nicaragua, que podrían sumarse otros también, por supuesto, porque ese use standing no nada más es de Sudáfrica, puede ser de cualquiera que sea parte de la convención. Sí. Sí. No, una pregunta que tiene que ver creo, con un punto central en la demanda de Sudáfrica contra Israel, es lo que habló el tema del Menrea, ¿no? Porque ¿El tema de qué, perdón? el Menrea, básicamente. Ah, sí, Menrea, sí. Creo que usted que, partiendo de lo que ya los antecedentes del deporte, justamente creo que mucho va a estar concentrado en eso, es decir, si simplemente fue más allá de incluso que se establezca un exceso en la defensa, o sea, una cuestión de defensa, pero digo, la posición de Israel, el ataque a Gaza, proporcionada, por supuesto. Pero el tema de probar que ella haya sido una política planeada o al menos consentida con la idea de eliminar al pueblo palestino de Gaza, yo creo que eso es una incógnita, ¿no? Le agradezco mucho su pregunta porque sí me da oportunidad de abundar un poquito más. Ciertamente, bueno, incluso en otros casos, recuerdo el de Ruanda, ¿no? Que salía ahí un funcionario diciendo hay que acabar con las cucarachas, y las cucarachas eran los tutsis, ¿no? ¿Verdad? Había que exterminarlos por parte de los hutis. Y bueno, otras tantas expresiones, ¿no? Pero sobre todo aquí creo que el peor enemigo de Israel han sido ellos mismos, porque comenzando por Netanyahu y varios de sus miembros del gabinete, han dicho que son animales humanos, que no se distingue entre población civil, que hay que acabar con ellos, que hay que dejar una bomba nuclear. Entonces, de alguna manera, no deslindan entre lo que es Hamas y lo que es la población. Claro, eso del dicho al hecho, como decimos, es complicado, es muy complicado, pero yo creo que al menos sí es muy clara una excitación y sí, porque, bueno, no faltará, tiene que verse desde las jerarquías mismas, ¿no? Es decir, pero si el jefe de Estado mismo no lo desmiente, aunque dicen, bueno, es que lo dijo el secretario de Educación, lo dijo el secretario no necesariamente de la Defensa, que todos lo han dicho, ¿no? Entonces, bueno, y un poco el argumento de Israel es que eso no compromete ni habla por la voz oficial del Estado. Pero si los funcionarios más altos del Estado no comprometen lo que dicen, pues yo no sé quién, ¿no? Tampoco lo está diciendo un locutor en la radio. También pueden ser personas privadas, pero sobre todo en el genocidio, como muchos crímenes de lesa humanidad, tiene que haber un vínculo entre lo oficial, el aparato del Estado, aunque también recuerdo que en el caso de la ex Yugoslavia, el Tribunal Especial también estableció casos en que había vínculos también privados. De repente unos vecinos se reunían y hay que ir y matar a los vecinos porque son el enemigo y son los musulmanes, aunque no fuera ni siquiera un comisario de policía. Pero aquí queda muy claro, ¿no? Que de alguna manera los altos mandos son los que están resolviendo esto y no faltará un militar o alguien que esté ejecutando. Incluso hablan ahí de una cuestión también mesiánica, no recuerdo este nombre en hebreo, donde dicen que revive esa parte y hay que destruir, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente la parte de que tienen que trabajar mucho los abogados ahí de Sudáfrica y que tienen que atacar por otro lado los abogados de Israel, esta parte del mens rea, ¿no? Obviamente la parte física, está muy clara, porque no se puede negar. 30,000 muertos en 2 meses es algo que no se puede negar, no se puede dejar de ver ese sufrimiento, pero bueno, hace falta la otra parte, el mens rea. Es más fácil que se comprobaran como crímenes de guerra, pero la Corte no va a poder establecer crímenes de guerra, esa no está establecida su jurisdicción, su competencia para eso. O va a haber genocidio, no va a haber, y va a haber en qué grado, pero es un poco la dificultad, ciertamente, ¿no? Pero creo que buena parte de los argumentos de lo está dando el propio Israel en el sentido del comportamiento, las expresiones de sus líderes, ¿no? Civiles y políticos y militares también, por supuesto, ¿no? Ahora, también hay escenas donde salen los soldados israelíes festinando ciertas cosas con expresiones raciales y todo. Hay una cantidad de pruebas que están documentadas, hay hasta videos sobre eso, ¿no? Esa parte hay que ver qué tanto peso le da a la Corte también. No es sencillo, es una tarea muy, muy complicada. ¿Algún otro comentario, pregunta? Quería hacer un comentario nada más. Bien. En relación a esta relación en este nuevo contexto de Guerra Fría, porque
mensaje en el año 22 a la Asamblea General, dijo que no usaría más nunca el veto, salvo en cuestiones extraordinarias, exclusivas, o sea que no repetiría los viejos mitos en defensa de Israel, y que jamás lo usaría cuando estuvieran involucrados cuestiones de genocidio o graves violaciones de derecho internacional humanitario. Y 2 veces ha parado el alto el fuego humanitario. Así es. No estoy diciendo una condena, ni siquiera una condena en Israel. Sí. Entonces estamos en el peor momento de esta guerra fría. Por un lado, Estados Unidos, que se está quedando solo. Sí, así es. Y por otro lado, un panasiatismo creciente, porque está y Rusia y está Irán, y detrás de eso está toda la sombra de la gran China y los otros países del este que la acompañan. Entonces yo creo que Occidente, si sigue con esa visión tan dura, tan antigua, tan arcaica, va a fracasar en su propia existencia. Sí, yo creo que nos ha quedado de ver Biden. De hecho, hay una acción que se emprendió por un consejo de algo de derechos constitucionales en Estados Unidos, por parte de un grupo de abogados, que es una ONG, y pudieron establecer una demanda contra Biden y el secretario de Defensa y el secretario de Estado, acusándolos de complicidad en genocidio, ¿no? Que bueno, es interesante ver qué va a resolver ahí la Corte, ¿no? Pero bueno, un poco va en ese sentido. Y sí, ciertamente Biden prometió muchas cosas. De hecho, aborrecíamos a Trump, pero Biden pues no se ha portado bien para nada. Incluso con México, incluso con México, que es nuestro vecino. Los grandes jefes del mundo, diríamos, que va a ser Trump, Sí. por un lado. Sí. Y por el otro lado, que ha ganado un 87% de las elecciones de Vladimir Putin. Sí, claro. Incluso Biden tiene un doble discurso porque le dice, Rale, pórtate bien, ya no seas tan fuerte, le manda mensajes a Netanyahu, pero sigue apoyando militarmente y con recursos inconmensurables, ¿no? Entonces, bueno, tampoco ayuda mucho. Y también yo creo que el que se recurra a estas instancias judiciales es porque los órganos políticos pues no resuelven. La Asamblea General sí ha tenido resoluciones, pero ahí aplica por mayoría. Entonces, bueno, pero es haber que echarles un ojo incluso a la resolución Unión Pro Paz, ¿no? Que también se echa a andar cuando el Consejo quede inmovilizado, ¿no? Pero bueno, volvemos a la vieja estructura del Consejo de Seguridad, este órgano oligárquico que no opera. También Rusia pues veta cuando son sus intereses, y incluso cuando han habido casos como el de Nicaragua en el Consejo de Seguridad, pues Estados Unidos lo paró también, ¿no? Bueno, y también Rusia está en un caso de genocidio, por cierto, en la Corte. Entonces, aunque ahí es curioso porque más bien Rusia acusó, una de las justificaciones que dio para esta guerra que lleva ya 2 años, es que esos territorios del Donbass, Donetsk, Lugansk, y antes Crimea, estaba aplicando genocidio, más bien que Rusia contra, no quiero decir Ucrania, contra la población rusófila ahí. Y entonces, más bien se le dio entrada a esta, porque dice, no es cierto, es mentira. Entonces, al contrario, ¿no? Entonces, es curioso que un caso al revés también entró por ahí. Pero también yo resaltaba que en el caso de Rusia, se dictó una orden de cese al fuego como medida provisional a los 15 días. Aquí no la vimos. Pero estábamos hablando también esta visión, ya que lo decía el profesor hace rato, esta visión del sur global, ¿no? Porque de alguna manera a Israel se le ve como occidente, son blancos, pues los árabes pues también son malos porque es el sur global, son morenos, son salvajes. Y hay un poco esta percepción también, o Sudáfrica, ¿qué anda haciendo? Es africano, ¿no? Si está a 4,000 kilómetros de distancia. Dejando a un lado la parte de jurídica, propiamente el erga omnes, que es muy interesante, sin duda. Y además el erga omnes es una caja de Pandora que se destapó también. También la están aplicando contra Siria en unas demandas en la Corte Alemania y algún otro país, por crímenes de guerra contra, por los crímenes de al-Bashar ahí, ¿no? Entonces, bueno, al-Bashir. Pero bueno, de alguna manera, pues está funcionando. Yo creo que hay que valerse del derecho internacional, para están las instituciones también. Y ya está la Carta de la ONU, no hay que pisotearla tanto, está el Estatuto de Roma, está la Corte Penal. Entonces, al final, quizá lo que produzca sea un valor mediático, una condena mayor a Israel, es un peso moral. Bueno, si es eso, al menos se gana algo, yo creo, ¿no? Es muy difícil exigirle tanto al derecho internacional, parece. En el caso de la ex Yugoslavia, en el caso que se comentaba del Corte Internacional de Justicia, que no sirvió,
poner en duda que esos generales que estuvieron en la República de Srpska no eran parte del Sí. ejército de refuerzo a la Armada, no Algo- tenía sentido si se han jubilado todos Claro. como generales del Sí. ejército después. Y estaban en la nómina, ¿no? Eran generales en el momento de la invasión y se jubilaron como tal. Y la corte especial para Yugoslavia sí los condenó por esos delitos, ¿no? A Mladić y Karadzic y todos estos, ¿no? Lo llevaron, Claro. lo cuidaron. Y además se demostró, ahí mismo en La Haya, en una corte a otra, les llevaron los expedientes, decía mira, aquí está el expediente, aquí está la nómina, aquí está. Y cada cosa que la tuvo que denunciar sus propias secretarias por haber ocultado el juzgado. Sí, Carla del Ponte, ¿verdad? Cada uno. Sí, fue muy interesante porque casi estaban vecinos. Ahí la sacaron del cargo y lo mandaron como embajadora argentina. Ah, justamente, como premio. Interesante. Pero para que su secretaria la tenga que denunciar, Sí. no haberle dado, haberle ocultado pruebas a la corte. Pues tenían los expedientes ellos ahí en el otro El tribunal. caos del derecho, eso. Claro, pues no hay cooperación judicial internacional. Sí. Sí, va a ser interesante también cuál es lo decorado o no va a salir el contenido de la opinión consultiva que mencionaba recién, la pendiente. De alguna manera daría una base de legitimidad, de reconocimiento por parte de la Corte, no sobre la ocupación del territorio, que entre otros aspectos, ¿no? Creo que es central eso, porque hoy en día lo que uno ve, muy posiblemente habría una duda o no sobre el crimen de genocidio, pero indefectiblemente lo que no hay duda sobre el crimen de eso. Exacto. Todo el desplazamiento. Todo lo que se desprende de la ocupación. política, Eso sí es muy claro, ¿no? Este plan sistemático del Estado de generar una política de ocupación territorial a través de las colonias. Y que está en la opinión consultiva. Exactamente. Sí. Si reconoce la Corte, Sí. eso más allá del muro, Sí. puede ser como una forma de que pueda eventualmente servir para un futuro acuerdo de marcación. Ojalá. Ahora, las opiniones consultivas no son cosa juzgada, no son obligatorias, y vemos el 2004, pues no le hicieron caso. Y bueno, en el caso de la demanda de Sudáfrica, pues tendría que operar el Consejo de Seguridad para obligarla a cumplimiento, cosa que no va a suceder. Absolutamente está descartado eso. Entonces, Ahora, el mundo del derecho a la luz de las normas está quedando cada vez más ronda. Y ya nadie ni siquiera lo aplaude por considerar que ya no pertenece a estos tiempos. claro. Se busca más la efectividad de la fuerza, pero Es de alguna manera un reloj no también se del trata. sistema pre-unicial. Pero de la unilateralidad y del eje de poder frente al sistema de normas. Y van a tener que empezar a estudiar albañilería o sitios su casa. Vamos a ver. Algo más redituable, ¿no? Creo que no hay más preguntas. Sí, creo que no hay algún otro comentario, pregunta. Había gente conectada de México, creo, pero Sí, están sí. muy callados. Sí. Bueno. Ah, ¿no se escucha? Dice. De Chile también había varios colegas. Gloria, preguntamos si hay algún otro comentario, pregunta que quieren hacer. Si no, bueno, agradecemos nuevamente al profesor Portilla Gómez por su conferencia y a todos los participantes. Y bueno, en los próximos días van a poder bajar de la plataforma sus certificados de participación. Muchas gracias a todos nuevamente y los esperamos en la próxima actividad que organicemos. Gracias, volvemos a aplaudir.